Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Creyendo lo Imposible. Quiero que en este momento escuches un gran mensaje en labios de Juan Germán Ortiz con el tema Victoria sobre el temor. Este es tu programa Creyendo lo Imposible. Es Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. En medio de una tormenta, el temor hace que los discípulos confundan a Jesús con un fantasma. Jesús viene caminando sobre las aguas y los discípulos, llenos de temor, ven en Jesús un fantasma, al punto de que Jesús les tiene que decir: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es el temor el que hace que Adán se esconda. Cuando Dios anda buscando a Adán y grita: Adán, Adán, entonces Adán se esconde. Y cuando Dios le pregunta a Adán: ¿por qué te has escondido? Y Adán va a responder: es que tuve miedo y me escondí. Déjeme decirle que el temor es tan viejo como viejo es el hombre sobre la tierra. David, en este pasaje, nos muestra que es posible triunfar sobre el temor, que no tenemos que vivir prisioneros de un temor, a veces extraño, a veces un temor invisible, a veces un temor que nos amenaza. La realidad es que Dios desea que tengamos victoria sobre el temor. Hay algo que este pasaje nos muestra de una manera clara, precisa, que simplemente nos da victoria sobre el temor. Déjenme entonces decirles tres cosas, y yo quisiera que las notaran juntamente conmigo. En primer lugar, la provisión de Dios da victoria sobre el temor. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Dios tiene una provisión específica para el temor específico que nos amenaza, Déjeme decirle que la provisión de Dios es respuesta para las tinieblas de la vida. ¿Qué dice el Salmo? ¿Cómo empieza el Salmo? El Salmo empieza diciendo: Jehová es mi luz. Mi luz. Jehová es mi luz, mi luz. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero la luna, la luz que tiene
es una luz prestada. Sin embargo, el sol, la luz que proyecta, es una luz propia. Ahora, cuando miramos a Jesús, Jesús tiene luz propia. No tiene una luz prestada. ¿Por qué? Porque Él dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es capaz de iluminarnos a nosotros. Jesús, por ejemplo, ilumina la conciencia de Zaqueo. Zaqueo es un hombre que quiere ver a Jesús, se monta en un árbol, Jesús llega hasta el pie del árbol, lo va a invitar a que vayan a su casa, y allí en su casa, cuando todos empiezan a murmurar por ese hecho, entonces Zaqueo se va a poner en pie y va a decir: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Por ejemplo, la luz de Jesús ilumina el corazón de un ladrón, de un pobre ladrón que está suspendido al lado de Jesús. Pero también la luz de Jesús va a iluminar la cautividad de un endemoniado. Este endemoniado simplemente estaba atrapado por una legión, y cuando llega hasta donde está Jesús, entonces esa legión va a tener que dejar a ese endemoniado. Yo quiero decirle que la provisión de Dios es respuesta para los peligros de la vida. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo dice: Jehová es mi luz, pero agrega: y mi salvación, mi salvación. Si usted va con un teólogo y le pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo?, el teólogo le va a decir una cosa, y luego va con otro teólogo y ese otro teólogo le va a decir otra cosa. Cuando usted le pregunta a David, David va a decir: Jehová es lo que nos da la salvación. ¿Quién nos da la salvación? Ahora, la salvación nos hace libres, nos hace libres, nos hace libres de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Por ejemplo, de nuestro pasado nos quita la pena del pecado, de nuestro presente nos quita el poder del pecado, y en el futuro nos quita la presencia del pecado. ¿Por qué? Porque sencillamente vamos a estar en un lugar donde no habrá pecado. Déjeme decirle que la palabra dice de una manera categórica: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay algo más: la provisión de Dios es respuesta para las debilidades de la vida. Jehová, dice el Salmo, verso 1, Jehová es la fortaleza de mi vida. A veces nos sentimos débiles. Muchas veces nosotros le estamos pidiendo al Señor: Señor, danos más fe, Señor. Pero lo cierto es que necesitamos apoyarnos en Dios. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, el verso 5? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo cierto es que Dios no tiene una contestadora. Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros tratamos de comunicarnos con alguien, lo que oímos es la voz mecánica de una contestadora. Déjeme decirle que sencillamente Dios no tiene una contestadora. Dios responde de una manera personal. Por eso, porque Él es la provisión, Él tiene la provisión que sencillamente nuestra vida necesita. Hay algo más: Dios tiene un poder. El poder de Dios nos da victoria sobre el temor. Déjeme decirle dos cosas: el poder de Dios derriba las angustias de la vida. ¿Qué dice el pasaje? El pasaje dice: cuando se juntaron, ellos se juntaron
dice, contra mí, ¿quiénes? Los malignos. ¿Y quiénes más? Los angustiadores. Ellos tropezaron. ¿Qué pasó con los que se juntaron? ¿Qué pasó con los angustiadores? El pasaje dice, ellos tropezaron. ¿Qué pasó con ellos? Tropezaron, tropezaron, tropezaron. A veces nosotros estamos angustiados. ¿Saben por qué? Porque nos acostamos vestidos. Y déjenme explicarles cómo está la cosa. Nos acostamos vestidos. Es decir, nos acostamos con una mente arropada con angustia. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo dice, en paz me acostaré. ¿Y qué más? Y así mismo dormiré. O sea, que el problema no es acostarse en paz, sino dormir en paz. Y luego da una razón, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, cuando vivimos confiados, nos podemos acostar en paz y dormir en paz. Pero ¿qué hacemos? Nosotros nos acostamos arropados, vestidos con nuestras angustias. En vez de botarlas, en vez de dejarlas, las abrazamos y las llevamos con nosotros a la cama. Fíjense lo que David dice en 3 pasos. Debemos de orar. Este pobre clamó a Jehová. Ahora, debemos de orar porque tenemos angustia. Dice, de todas sus angustias. Fíjense lo que va a decir, y vamos a tener una respuesta. Le oyó Jehová y lo libró. En otras palabras, este pobre clamó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y luego va a agregar, el ángel de Jehová acampa en derredor y los defiende. Alguien ha dicho que debemos alimentar nuestra fe, y entonces nuestra angustia se va a morir, se va a quedar anémica hasta morir. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? En vez de alimentar mi angustia, mi preocupación, debo de alimentar mi fe. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mi angustia se va a morir de anemia. Ahora, el poder de Dios derriba las amenazas de la vida. Fíjense, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué? No temerá mi corazón. ¿Cómo? Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué? No temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué? No temerá mi corazón. O sea, el plan de Dios no es que tu corazón tema, sino que tenga victoria, victoria, victoria. En Dotán, un siervo se levanta en la mañana, se restrega los ojos y entonces ve carros enemigos que rodean el campamento de él y de su amo, Eliseo. Eso es lo que ve el siervo. Pero Eliseo también se levanta y entonces al mirar, él no ve carros enemigos, soldados enemigos, un ejército enemigo, sino ¿saben lo que ve? Ve ángeles y ve carros de fuego que simplemente están ahí para protegerles y para ayudarles. Ahora, el siervo estaba viendo los enemigos, pero Eliseo estaba viendo los protectores que Dios manda para que nosotros seamos guardados. ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Qué es lo que usted está mirando? ¿Qué es lo que está viendo? La ansiedad nos llega muchas veces porque nuestra confianza la ponemos en lugares equivocados. Y aquí podríamos decir muchas cosas, muchas cosas.
Hay gente que la está poniendo en esto, hay gente que la está poniendo acá, hay gente que la está poniendo acá. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Pues simplemente que nos llenamos de ansiedad. Alguien ha dicho que valor es el temor que ha orado. Es decir, cuando yo tengo temor y oro, entonces mi temor se va a convertir en valor para hacerle frente a lo que está delante, a eso que simplemente me amenaza y que quiere controlar mi confianza y mi vida. Déjeme decirle la última cosa. La protección de Dios nos da victoria sobre el temor. No solo el poder de Dios, no solo la provisión de Dios, sino que hay otro recurso. La protección directa de Dios nos da victoria sobre el temor. La protección de Dios nos guarda de los sufrimientos de la vida. Alguien ha dicho que el sufrimiento es inevitable. No lo vamos a poder evitar, pero el sentirnos miserables, eso es opcional. Usted tiene que decidir ante el sufrimiento cómo se siente, qué es lo que decide. Uno tiene la última decisión de decidir en un momento dado cómo me voy a sentir. Fíjense, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Yo quiero decirles que en el calendario nuestro hay días que son días de mal. Días cuando nuestro sol se va a medio oscurecer. Simplemente en ese día Dios va a venir y nos va a esconder. ¿En dónde? En su tabernáculo. Y simplemente va a evitar que el día del mal controle, ataque, dañe nuestra existencia. Déjenme decirles que un soldado buscaba siempre un escudo. Tenía un escudo, pero uno a veces piensa que el escudo era simplemente para traer un adorno ahí. No, el escudo protegía una parte muy importante. ¿Cuál será? El corazón, el corazón. Había escudos cortos y escudos largos. Bueno, depende de las circunstancias, pero ambos protegen el corazón. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es proteger nuestro corazón cuando nosotros usamos el escudo de la fe. Es decir, nuestro corazón no se va a dañar cuando nosotros echamos mano de la fe ante la amenaza, ante la angustia, ante aquello que nos quiere dañar, simplemente ante el temor que en un momento dado se presenta. Alguien ha dicho que Dios no nos aleja las tormentas de nuestra vida, pero Él es nuestro refugio en ellas. En medio de las tormentas de nuestra existencia, nosotros podemos refugiarnos en Dios. ¿Dónde dice eso? Bueno, la palabra dice que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿Cuándo? Bueno, de las tribulaciones, no, sino en las tribulaciones. Dios es el amparo, la fortaleza y el pronto auxilio, no de las tribulaciones, como nosotros quisiéramos que dijera el Salmo, no, sino en las tribulaciones Dios es el amparo, la fortaleza y el pronto auxilio. Déjeme decirle el último pensamiento. La protección de Dios nos guarda de las soledades de la vida. ¿Qué dice el pasaje? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ahora, a veces yo creo, caminando vemos moneditas así abandonadas, tiradas, que nadie se atreve a recoger, a levantar. Pero lo triste no es eso. Lo triste no son las moneditas chiquitas esas que ya ni un chicle podemos comprar, me explico, con una monedita de esas, sino lo triste son personas que están abandonadas y que nadie se atreve a recoger. Déjame mencionarle
algunas. Por ejemplo, en los hospitales. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de estar varias semanas, quizá meses en un hospital. Hay personas en los hospitales que nadie pregunta por ellas. Es decir, que están internadas y llega la hora de la visita, y a esta la visitan, y a esta también la visitan, y a aquella la visitan, pero nadie viene a visitar a esa persona, aunque usted no lo crea. Hay personas que les han dicho, por ejemplo, mira, quédate aquí quietecita, no te muevas, y ahorita vamos a regresar por ti. Y se van y ahí las dejan en un asilo. Son ancianitos o ancianitas que no viven tranquilos o tranquilas, porque sencillamente están llenas de anhelo, esperando que su familia venga por ellas, porque dijeron que iban a regresar, que ahorita regresaban, pero han pasado los días y no aparecen. Hay gente en la calle. Hay más gente en la calle abandonada que la que uno puede en un momento dado imaginarse. Pero lo más triste ni siquiera es todo esto que les he mencionado. Hay gente que en las casas está abandonada. Les puedo mencionar, por ejemplo, personas casadas, pero viven solas. ¿Pero cómo? Si están casadas, pero viven solas. Pero viven casadas, pero viven solas. Están solas. O niños. Niños, que los padres se van y ellos se quedan solitos, y entonces empiezan a tener amigos imaginarios, pero no es cuestión de imaginación, es un ataque espiritual de espíritus malos que cuando ven al niño abandonado simplemente vienen y lo atacan. Déjeme decirle que hay personas abandonadas. Yo quiero decirle, amigo, quiero decirle, amiga, que este salmo no fue escrito en función de lo que tú debes hacer, sino lo que Dios está dispuesto a hacer. Hay salmos que se escribieron tratando de decirnos lo que debemos hacer nosotros. Este no es un salmo así. Más bien, este salmo te está diciendo lo que Dios desea hacer en tu propia vida y en tu propia situación. Yo te quiero animar para que hoy tomes una decisión, para que sencillamente no te dejes guiar por tus temores. ¿Sabes tú cuáles son los más grandes enemigos? Quizá tú estás pensando en algunas personas. No, déjame decirte que los grandes enemigos son nuestros temores. Porque el temor nos va a paralizar, el temor no nos va a dejar avanzar, el temor no nos va a dejar crecer, el temor no nos va a dejar creer, el temor no nos va a dejar confiar en Dios, y simplemente nosotros vamos a perecer en garras del temor. Pero si nosotros somos conscientes y estamos decididos, hoy podemos triunfar sobre el temor, porque el plan de Dios no es que nosotros sigamos siendo víctimas del temor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer que Dios tiene una provisión para nosotros, un poder para nosotros, pero también tiene una protección para nosotros, y todo eso es porque Él nos ama. Yo quiero animarte para que hoy tú decidas superar tu temor, tener victoria sobre el temor, de tal manera que puedas tú verte no como una víctima de algo, sino como un vencedor. Y América verá. ¿Cómo has encontrado esta predicación en esta noche? Yo creo que puedes tú vencer el temor siempre con la palabra de Dios. Es muy fácil encontrar una solución a todos tus temores siempre y cuando busques primeramente a Dios. Y este es el Dios el que te va a dar la tranquilidad, y sobre todo vas a poder abatir ese temor en tu vida, ¿verdad, Aida? Así es. Y bueno, si ustedes tienen alguna si tienen alguna preocupación, desean que les ayudemos, no nada más queremos que nos llames, como te va a dar los teléfonos Mayra, sino también quiero hacerte la invitación para que este próximo domingo nos acompañes
acompañes. Tenemos 3 grandes celebraciones, te estamos esperando con los brazos abiertos. Te doy los horarios. La primera es a las 9 por si te gusta madrugar y desocuparte rápido y hacer otras cosas. La siguiente es a las 10:15 y por último a la 1 de la tarde. Así que tenemos varias opciones para que tú puedas acompañarnos. No lo pienses más, aquí te esperamos. Y puedes llamarnos al 5566-1876, 5566-9163 o en la cabina del 1440 al 1035-0043. Recuerda que este es tu programa Creyendo lo Imposible.